¿Con qué te viniste hoy? Con el atuendo del cacique. Ah, muy bien. ¿Y hoy qué se nos da? Y vamos a buscar un 2-0 tranquilo. Un golcito de Messi y un cabezazo del Cuti. ¿El Cuti? Sí, mete el segundo el Cuti. Sí, ¿y la araña? No se le está dando. Estaría bueno que meta uno en Araña y uno en Lautaro y que se le empiece a abrir el arco a los dos. El toro y la araña tienen que empezar. Tienen que empezar a mojar. Sí, lo estamos guardando para la parte decisiva. Bueno, Julián llegó medio. Hubo un par que llegaron medio, pero Scaloni dijo que estaban todos a punto. Se van a terminar de acomodar y van a dejar el 101% como lo dejaron siempre. De eso tenemos la certeza. Todos los que hicimos miles de kilómetros para venir es que dejan siempre el 101%. ¿De dónde te venís? Reconquista Santa Fe. Hay un montón de Santa Fe acá, ¿eh? Sí, venimos. Somos unos. Sí, ¿y los de Austria? Bien, gracias. En el hotel había 2. Acá no vi ninguno todavía. Nos sacamos fotos y todo. Ah, ¿sacaron fotos? Sí. ¿Rivales pero no enemigos? No, enemigos no hay ninguno, esto es fútbol, no hay enemigos. No, es fútbol. Y termina todo dentro de la cancha y salimos todos abrazados y tomamos una cerveza después. Bueno, muy gracias. Gracias a vos. Los hinchas de la selección argentina haciendo la previa al ingreso al estadio en Dallas. Ahí se ve de fondo, mirá. Están buscando comprar tickets. ¿Hasta cuánto pagás por una entrada? ¿Cuánto? Y si me preguntás, 900.000, más de eso no. 900 o $1.000. Por acá, ¿hasta cuánto pagás? ¿Cómo? ¡Larguen las entradas! Sí, ¿hasta cuánto pagas para entrar? Y ahora 1.500, ya me chupa huevo, ya pago todo. 1.500. Un Fernet por una entrada. Un Fernet por una entrada. Ni en pedo pago 1.500. ¿No? Que bajen la entrada, no, ni en pedo. Che, ¿vos decís que van a conseguir? Sí. Sin miedo al éxito. La esperanza es lo último que se pierde. Sin miedo al éxito. Che, ¿vos tenés la del Diego? Claro. Ah, mirá vos. Ojalá con la mano de Dios. Ojalá, por Dios, ojalá. Bueno, hay muchos sin entradas que están esperando conseguir alguna reventa en la previa al ingreso al estadio acá en Dallas. Todavía no vimos mucho de Austria. A ver. Ahí tenemos las 3 estrellas que le piden todos fotos. Ahora se van a sumar con nosotros las 3 estrellas también, ¿eh? Ahí se van a venir. Chicos, acá un mensaje. Ya suena la nueva canción, parece que se va a imponer en este mundial. Ahí está Inés desde Dallas en vivo. En un ratito ya tenemos a los 2 móviles. Llegó el día del segundo partido. Dios mío. No, la señal en el... Bueno, hay mucha gente, hay mucha conexión. Hola, Caro. Hola, Maro. Hola, ¿cómo andan, Cami? ¡Hola, Maro! Hola. Tenemos mucho laburo en toda la previa. Ya hay mucha gente escribiéndonos. Buen día, hoy más que nunca alentando a la selección. Vamos a Argentina, dice Oscar. La señal, Matías, qué lindo eso, muy bien el cacique. Juega la araña hoy, entiendo que no. Llegó el gran día. ¿Cómo están todos? Buen día, señores. Buen día, voy a leer todos los mensajes. Amaro, contame sensaciones, ¿cómo estás viviendo la previa, hijo? Pues, sabiendo que Austria en la Eurocopa salió primera del grupo, teniendo un grupo con Francia y Holanda. Sí. Ojo ahí. Austria puede ser que nos dé un partido. Puede ser hasta que nos ganen. ¡No! ¡Pará! 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 ¿Cómo decir una cosa así? No. ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿Cómo nos va a ganar Austria? Es un partido difícil.
Muchos decían que era un partido fácil, pero Austria tiene buen equipo. A ver, arriesguen un resultado. Ya hay más de 2.200 personas conectadas. También estamos en vivo en Radio Late 93.1. ¿Cómo sale Argentina? Quiero saber todo. Empate. ¿Cómo? Empate. 2-2. ¿Qué te pasa? ¿Vos? ¿Yo? No, para mí la rompemos toda, obvio. La Bueno. rompemos todo. Sí. Ganamos 3-1, con 3 goles de Vos Messi de dijiste vuelta. empate recién. No, yo dije que nos puede llegar a ganar. Vos dijiste No. perdón. No, yo digo que 3-1 para mí gana ganar. Argentina, ¿eh? Por fin decir que gana Argentina, decir que no, Para mí no gana- vamos a llegar a nada este mundial. A ver la gente en el chat, cómo sale Argentina. Vamos a estar en vivo desde Dallas con los equipos, todo lo que podamos tener. Ganamos, chicos, dice Leticia Rouco, por favor, ganemos, por favor. Dame lo que tengamos de previa de los chicos. Vamos en vivo con Aileen, la estamos acomodando ya. Ailín, que está allá, ¿eh? Aileen desde las 7 de la mañana está en la cancha, ¿eh? Qué bueno. Ni empatamos ni perdemos, ganamos. ¿Viste el precio de las entradas? ¿Qué? Estaba leyendo ahí. A ver, contame, leyendo, ¿qué no, estaba escuchando. ¿Cuánto estamos hablando? Más de 1.000 pesos, más de $1.000. Pero es un mundial, está bien. Más de $1.000. ¿Pero cuánto pensás que vale un evento de primera línea? Son $1.000, son 1.400.000 pesos. Está bien. Pero... Es una entrada para un partido del mundial. Claro, pero más. O sea, De gastás eso. más en la entrada que en el pasaje casi. Y igual dicen que no hay entradas. Es No hay mentira, entradas. no hay 50.000 argentinos hoy se especula que van a estar en el estadio, ¿eh? Ojo, 50.000 argentinos. ¿Desde dónde vas a ver el partido? Contamos todos con quién estás, cómo estás armando la previa. Le agradecemos a todos los que toman este programa para hacer la previa. Ojalá que le traigamos suerte, Camila, porque vos medio cascotelli, ¿eh? ¿Cómo? No, yo no tengo mucha fe, y me gusta la Ahí está Aileen. mancha. Perdón, Camila. Me voy a Kansas, me voy a Dallas, perdón, con Aileen en vivo. Hola, Ailu. Chicos, ¿cómo están? Acá estamos, sí, muy temprano, Diego, te estaba escuchando ya en el ingreso. Antes de que empiece a ingresar la gente al estadio de Dallas, que ahí lo van a ver de fondo, ahí se ve enorme, es como un ovni gigante, el AT&T, y la verdad, vos mirá esto, son todos hinchas de la escaloneta, y vos decís, che, pero ¿qué onda? ¿Jugamos de locales? ¿Cómo puede ser? Bueno, vimos ingresar a uno de los dos equipos de Austria, pero el resto, mirá, todo selección argentina. Mirá. ¿Hay hinchas de Austria? ¿O no hay hinchas? No hay gente de Austria hoy. Cero. ¿Cómo no vas a sacar hoy? ¿Cuánto? 6-1 dice. Bueno, por acá, chicas, ¿cómo no va hoy? Bueno, acá, Austria, who's gonna win today? No es. Austria, okay. Who's gonna win today? Austria, vamos. Veremos. Ahí, chicos, ingresaron algunos, mira, 3. ¿Ves que se ve que son 3 de Austria, mientras el resto son todos argentinos? A ver, buenas, ¿de dónde venís? De México. ¿De México? ¿Y hinchás por la selección argentina? ¿Cómo no va a ir hoy? Vamos a ganar. A ver, ¿qué dice? Bueno, hay muchos hinchas de la selección argentina que en realidad no son argentinos, son de México. Hay un montón de salvadoreños, guatemaltecos, de todo. Ailín, ¿cómo Sí. está el tema de las entradas? ¿Se están consiguiendo entradas, los precios? ¿Están revendiendo? ¿Hay gente que compra entradas truchas y después no puede entrar? ¿Cómo es eso? Ahora gente con entradas truchas no vimos, pero lo que sí, hay un montón de gente con carteles que dice, compro entradas, buy tickets. Buy Y ticket. ¿Pero qué Buy vas con ticket. los tickets ahí? ¿No se compran? ¿No es por QR? ¿Cómo es eso? Te los tienen que enviar, te tiene que llegar el código por QR, pero se pueden revender. De hecho, hubo muchos que lo hicieron para el primer partido en Kansas. Ahora, en este estadio en Dallas todavía no vimos que hayan vendido. Lo que sí vimos gente que está esperando que le puedan vender, que tiene carteles diciendo que están dispuestos a comprar. Les estuve consultando y ahí el material que ustedes tienen para la previa del partido, les pregunté ¿hasta cuánto están dispuestos a pagar por una entrada? Y dijeron hasta $2.000. Hasta 2.000. Mirá, Jessica Sirios puede pagar la entrada. Ahí sí. Dámelo, que grande Aileen. Lilu dice, Caro, mañana va al corral un streaming de Boca, que es un programa, jaja, saludos. ¡Zaira Nara! ¿Qué hace Zaira? ¿Es Zaira? Sí. Sí. ¿Era Zaira esa? ¿Eh? Contigo. Ay, no escuché nada. ¿Qué decía Zaira? Que no va a ir bien, vamos a Argentina.
Muy No me bien, digas Zaira que no Nara. escuchó. Gran trabajo de Ailín. ¿A qué hora empieza el partido? 14 horas, ¿no? Claro, 12 horas de acá. A las 12 del mediodía tenemos 2 horas menos, como la misma situación que en Kansas. Así que a Che, las la 12 del radio está mediodía mandando audios, escuchá. ¿Quién es ese pequeño bufa que dice que Argentina puede perder hoy? Carlito, el pequeño Mufa me dijo Amaro, pero no sé por qué él está fanatizado con Argentina. ¿Cómo decís que vamos a salir hoy, Amarito? ¿Cómo No, salimos? ganamos 3-1. Ah, se dio vuelta, se dio vuelta. Ahí está, Carlito, cambió. Escuchó tu mensaje y cambiamos el chip. A ver cómo va a salir Argentina. Cuéntenme cómo están viviendo la previa. Entradas de precio máximo en la reventa, ¿qué decís, Ailín, ahí? Bueno, todavía no vi gente que venda la entrada. Hay mucha gente que está dispuesta a pagar y comprar un ticket. De hecho, hay familias enteras que dicen, compro 3 tickets. Y les consulté cuánto estaban dispuestos a pagar por entrada y me dijeron que hasta $2.000. Hasta $2.000. Son casi 3 palos, ¿eh? Sí, acá. Olvídate. Pero imagínate hacer todo ese viaje y quedarte sin entradas, pagas cualquier cosa. Sí, están dispuestos a pagar lo que sea, pero, por ejemplo, en la situación de Kansas, hubo muchos que pudieron acceder a entradas más económicas cuando ya había comenzado el partido, porque evidentemente estuvieron especulando con las reventas, no las pudieron revender al precio que esperaban y una vez comenzado el partido, las tiraban por la cabeza. Así que ojalá que se dé la misma situación porque hay mucha gente esperando poder comprar. O sea que hay gente que empieza cuando empieza que entra cuando empieza el partido por el tema de la reventa. Claro. Exacto, sí, hay gente que ingresa al estadio una vez que ya ha comenzado el partido porque están especulando hasta última instancia a ver cuánto pueden llegar a pagar por ticket. Pero bueno, hay gente que te dice, no, ya hasta 1.000 pagos, y hay otros que te dicen, no, hasta 1.500, $2.000. Es que si estás ahí... Sí. ¿Ya está confirmado el equipo? ¿Scaloni confirmó el equipo? Tenemos confirmado el 11 para hoy. Por supuesto, en el arco va a estar el Dibu Martínez, como no nos sorprende a ninguno de nosotros. Además, ya sigue especulando para el primer partido, para este segundo, esperemos que esté aún mejor, aunque en la zona mixta lo vimos que todavía está con el dedo ahí comprometido, pero ojalá que se siga recuperando. Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, Facu Medina, que es la nueva incorporación también para esta escaloneta, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, y bueno, el cliente va a ser con Almada, sí que Almada se está posicionando cada vez más, y yo le sigo diciendo planito, vos me vas a decir, Diego, ya no es más que ahí ahora. Sí, y Lautaro, el Toro Martínez, que en este partido se le dé. Bueno, ojalá. Buen día a todos. El equipo de Más Camila y la única ingeniadora del Corralón, lugar emblemático de la farándula argentina. Moranza, ¿cómo va? Bárbaro acá, con mucha expectativa. Bien. Bueno, como saben el ingreso. A ver, por acá, ¿cómo nos va para hoy? A ver, Pero eso sonaba en Claro. Venís a ver a Messi. Bueno, por acá Claro, lo van a son ver a Muchos Messi. yanquis que van a Sí. Argentina. Fanáticos. Todo el mundo hincha por Argentina. por Messi. ¿Y cómo no? 2-0 con goles de Messi Bueno, juega. Julián ahí que entra en el segundo tiempo, ¿no? Juega Sí. Lautaro Martínez. Le brillan los ojos a Camila cuando le den Más Camila, jaja. Going to watch Argentina? Who's gonna win? Argentina, of course. Hola a todos, alentando con todo, dice Gracielita. Igual cuando hablas con la gente por el tema del micrófono no se le escucha tanto, se te escucha perfecto a vos. Escúchame, vamos a Argentina hoy, vamos a ganar, dice la gente, mucha gente conectada también aquí, mucha gente escuchándonos en Late, en el auto, volviendo. Hay mucho quilombo en las calles de Buenos Aires y Sí, en todo el es país, un me imagino, desastre. volviendo rápido a casa. Vamos a Argentina, dice Gracielita. Contame, Ailey, dale. Bueno, mira, por acá. Where are you from? Huh? Where are you from? Estados Unidos y venís a alentar a la selección argentina. You like Messi? I like Messi. Mostrar un poquito a la chica, a ver. Gira un poco la cámara. Ahí está. Mirá, con las camisetas argentinas, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, Messi va a hacer un gol. ¿Quién más? Sí. Messi va a hacer un gol, dice la gringa. 2 goles de Messi. Martínez dice que va a Lautaro hacer Martínez, dicen ahí. todo
un mexicano. Pero traemos esto. Mexicano botón. Mexicano que mira con la camiseta. Fanático de Messi. En el corazón. ¿Cómo puede ser que sean fanáticos de Messi mexicano? No Mira, entiendo acá nada. de Haití, claro, de Haití es también. Who's gonna win today? Qué buena remera esa. Argentina va a ganar. ¿Qué piensa Cami de Alaba? ¿Quién es Alaba? Alaba es un jugador de Austria que es Messi Maradona. Ah, mirá. Who's gonna score today? Lo Sí, conocieron. es la gran promesa del mundial. Todo de Messi. Sí, Bueno, vamos estuvo todavía. La mesa no creo. Nadie se dio cuenta de lo de Japón, que yo dije lo de Japón. Japón Ah, ganó bien. 4 Se dio a cuenta lo de 0. Japón. Ojo. Todos me decían al principio, ¿qué es Japón? ¿Qué es Ojo, Japón? ojo con Japón, Para mí, Japón va a llegar lejos. Epa. Ojo que puede llegar a la final y le puede ganar 5 a 1. Pero me mataste diciendo que Austria no ganaba. Otamendi va a entrar en el segundo tiempo. Es un personaje de ficción, sí. Estamos en vivo desde Dallas, en el ingreso de los hinchas argentinos. Se ven pocas camisetas austríacas, pocas camisetas de Austria. Fíjate si podemos tener al hijo de la doctora desde Austria, en la previa. Mirá lo que es este estadio, digo. Bueno, todo el equipo ahí en Mamoranza, miren lo que es este estadio. Mirá, dicen que es el mejor estadio de Estados Unidos, Es enorme. Exacto. Tiene Sí. aire acondicionado, que está, no sé. Todo. Bueno, igual mermó el viento, se ve una jornada. Vamos, Messi, que gane Messi, que se lo merece. Dice ahí Fabricio Morbi. Un beso a Fabri. Cami, ¿y el 9 de Austria qué te parece? Arnautovic. Sí, no, estuvieron diciendo en las entrevistas Yo sé que bien. realmente no lo están viendo Sí, yo bien sé. para esta temporada, pero bueno, esperemos que para el próximo mundial ¿A se pueda quién? mejorar. Messi, gracias por todo. Ahí en la cartelera, bien, bien. Otro mexicano, che. ¿Cómo no fue? A los mexicanos hay que matarlos, Gana Argentina. Ailín, escúchame, después de este partido, ¿vos a dónde te vas? Me quedo por acá haciendo un poco de color y vamos a hacer la zona mixta, por supuesto, vamos a disfrutar de los jugadores y después nos quedaremos acá trabajando, obviamente. Pero Porque vas, tenés una ¿entrás a la propuesta cancha? para ¿Tenés hacerte. entrada? Sí, obvio, nosotros ingresamos a la cancha, sí. Pero después del partido, ¿qué haces? ¿Te volvés a la otra ciudad donde supuestamente jugaremos? No, jugamos el próximo partido, así que nos vamos acá. Ah, claro, el próximo partido es en Dallas. Sí. El próximo partido es en Claro. Dallas. Bien, Cami. Nos quedamos sí. acá. Amaro es la versión mini de Horacio Pagano, que tiene que decir que Messi le hacemos 10 goles a los austríacos. Ángelos Carlos Olivera me dice, hoy gana Argentina 3-0, goles de Messi, Lautaro y Julián. Acá haciendo el aguante de la selección de Boedo. Saludos, sacar una Oscar, genia. genio. Amaro, llenaste el álbum. No, me ¿Cuán- faltan 29. 29 Boludo, nos falta. buscale figurita al nene. Aguanta Argentina, dice Ale. Me faltan un montón ya. No, nada, Ah, 29. ya empezó el mundial, es un montón. Bueno, vamos a terminarlo. La Este fin de la idea era llenarlo antes del mundial. No, la idea es llenarlo cuando se llene. A ver, dame un poquito de Dallas. Vamos a Dallas, dale. Para quienes van a ingresar desde China, que vienen a alentar a Messi a la selección argentina. ¿Cómo no habían parado hoy? ¿Cómo no habían parado hoy? Sorry? Who's going today? Suspect Argentina. Argentina. Nuestros respetos a la Argentina, dice ahí. A good game. Va a ser un día competitivo. Bueno, muy bien. Gracias. Vamos, a ver, quiero escuchar, leerlos a todos. Todos los que nos están mirando, con quién miran el partido, cómo sale. Por ejemplo, ahí me dice Ale, saludos a Ale y a toda la Ale banda. se juntó con todos los amigos, están todos ahí. Beso al tío. Bien, ahí está el tío. Ayer domingo fui a un supermercado y pregunté que estaban contrabandeando y era un intercambio de figuritas. Esa. Anda Parque Rivadavia, Amaro. Nosotros estamos yendo al Centenario. Fuimos al Centenario, pero le dije para ir al Parque de Rivadavia. El próximo fin de vamos No, al Rivadavia. vamos, hace una cosa. Juntá todos los números que te faltan y empecemos a decir a ver quién tiene esos números y hacemos los cambios. Ah, yo tengo una listita. A ver qué dice el gordo. Pero no la tengo. Ahora. De Austria. Yo soy Austria. Que es un TikTok. Austria. Pedir a la gente. Yo tengo Argentina. Sí, hay que hacer. Ok, thank you. Ahí están los hinchas de Austria, Parecía Camila, la de los anteojos. Piensan que Argentina, a pesar de que vienen a ver a Austria... ¿Cuántos austríacos decís que va a haber en la cancha? Sí, por ahora van a empezar de la mitad del día.
de la cantidad de argentinos que están ingresando. La imagen habla por sí misma. Sí, no veo muchas ¿Cómo van llegando? De a No, poco. no se ve. Veo el partido en el laburo, pero hay gente mufa. Me voy a tener que ir a la verdulería o a comprar algo. Bueno, tranquilo. Personaje ficción. A ver con quién ven el partido. ¿Qué cábalas tienen? Todos opinando en el chat mientras estamos en Dallas con Ailín Ortiz, que la está rompiendo este mundial. Bueno, Ailín, contame. El partido empieza a las 2. ¿Ya ingresó cuánta gente? ¿Cómo estará la cancha por dentro? ¿Todo bien? 2-0 gana. Con goles Julián de Mendoza, ¿no? Pues De Mendoza. De Mendoza, de todo el país, de todo el país alentando a la Cele. No, fíjate, Diego, para todo el equipo de Más Moranza, la cantidad de gente que va ingresando, claro, estamos haciendo el partido. Chicos, ¿cómo nos va hoy? ¿Resultado? 3-0. 3-0 con 3-0. Bueno, hoy se tiene mucha expectativa a Julián. Por supuesto que Messi, esperamos todos que pueda Al fin un volver a argentino, dice. ¿Qué? ¿No? ¿Qué dicen? A ver, para ¿cómo? Chicos. Hola. 3 de Messi. Soñamos con otro hat-trick de Messi, ojalá que se nos dé. Mirá si hace 3 goles Messi, Mirá si hace... Sí, goles ya. Messi va a ser 2. Ojo que si hace un gol ya Messi pasa a Klose, que es el máximo. Claro, con un goleador. gol ya lo pasa. Con Sí, un gol ya lo porque pasa. está empatado ahora con Klose, con 16 goles. Bueno, Muy bien, ahí sí Amarito. nos va a dar. Me gusta porque sabe más que Camila, Amaro. Bien, vamos, Obvio, Amaro. Pero no hay duda. Cami, ¿preparaste algo? ¿Preparaste algo para hoy? ¿Qué tenemos? Hernán González dice, vamos chicos, vamos, Caro, la banda del Corralón presente, como siempre en este programa. Buen día, Amaro, crack, dice ahí fan. 3-1, maybe? 3-1? Yeah, maybe. Who's gonna score? Of course, Messi. Messi. And that's us. Bueno, bien, gracias. Yeah. Aileen, déjame que hago dos consejitos. Déjame que hago dos consejitos. Atención, en este mundial Zafirus tiene hinchada propia y tiene fragancias propias. Por ejemplo, la Zafirus Neta. La Zafirus Neta. Es mi favorito, porque si hay una hinchada argentina que se merece ganar un mundial es Zafirus, que te aromatiza la vida. Zafirus. Se acerca el tiro de gol. Hacelo, sí, hacelo, hacelo. Zafirus Mundial, edición limitada. 4 fragancias, una pasión. Amaro, ¿cuál es el clásico del fútbol austríaco? A ver. Uy, qué difícil esa. Gustavo Contreras dice, ¿cómo la rompió Mr. Gato el día del padre del Corralón? Sí, la rompió. El Chavo, mirá. El Chavo fachero. ¿Te parece fachero eso, Cami? Fachero. 2-0. Gol de Messi. Bájale el mic a Amaro. Saludos. Chavo Vigilante, aguante Argentina. Silvia Jordeón dice, buenos días chicos, vamos a Argentina. Hernán González dice, genia, Caro. Fan dice, bájale el mic a Caro. Amaro, si se le ve la cara. Y hoy vamos a hacer unas tartas. Unas tartas de la santiagueña. La santiagueña en la mesa de los argentinos y en estas juntadas con amigos en el Mundial no puede faltar los productos de la santiagueña. Vuelvo a Dallas con Ailín. Falta para que empiece el partido 1 hora y 34 minutos. Dale, Ailu. Para allá. ¿Ya vamos a entrar a la selección? ¿De dónde vienen? Buenos Aires. ¿Ahora fueron a casa? ¿Resultado? 4-0. 4-0. 4-0. Epa. Estaba atacando el penal. Vamos a ver, yo no tengo mucho registro de Austria. Ahora le voy a preguntar. Vení, Steve, ¿te puedo molestar un minuto acá? Me quiero meter en lo futbolístico. A ver con qué equipo juega Argentina hoy. ¿Quién es? Ahí tenés, mirá, ahí me están señalando hinchas de Austria, que son poquitos por ahora, Sí, por ahora poco. Ahora, el grupo, si gana Argentina, clasifica. Ojo con el grupo que nos
que tendríamos que enfrentarnos porque está muy abierto. Con el empate de ayer de Uruguay, Eso fue terrible. puede jugar Argentina con España, Argentina con Uruguay, Argentina con Argelia o Argentina con Cabo No Verde. quiero jugar con Uruguay. Yo lo quiero jugar con Cabo Verde. No, yo no quiero jugar. Quiero que Cabo Verde siga. A ver, ¿qué No decís? quiero jugar con No Uruguay. tiene nada Austria. ¿Qué decís, Steve? Contame. Hola, muy buenos días, muy Buenos buenas días, tardes, querido. muy buenas noches. En un rato Hola, dice Steve. Gonzalito Roca que puede estar también para salir, que revivió increíblemente. Espectacular. ¿Está la foto de Gonzalo? Sí, la tenemos que Ay, ahora un por rato, favor. ahora en un rato la vamos ¿Qué a pasó pasar. con Gonzalo? Hola, Eileen, antes ¿No que viste nada, la ¿cómo foto estás? No vi nada. ¿Todo bien? No vi nada, no vi Dime nada. cómo está. Muy bien. Él está Muy de bien. despedida de Bueno, soltero. a ver, repasamos rápido lo que fue el fin de semana, que fue un quilombo, porque lo de Uruguay para mí, por lo menos, Uruguay y Ecuador dejan en vergüenza a Conmebol para mí, ¿eh? No, porque Uruguay viene, empató los dos No partidos. podés empatar con una selección que no juega el Mundial nunca. Bueno, y encima pero- de la manera de la cual casi lo pierde. Sí, Claro. las dos son vergüenzas y también Conmebol está dando vergüenza. Porque Conmebol ganó muy pocos partidos. Bueno, pero ganó Brasil, ganó Argentina, Sí, ganó está. Colombia. Ganó Paraguay, pero igual. Sí, pero igual. Le ganaron 4-1 a Paraguay. Eso no lo olvida, aunque le hayan ganado a Turquía y lo hayan dejado a Turquía sin mundial y lo hubiesen descalificado a Turquía. Pero también Uruguay, que no le pudo ganar ni a Cabo Verde ni a Arabia Saudita. Qué flojo Muslera, el peor del mundial. Termina siendo Sí, el de eso Argelia. porque tu Muy Fermu fachero, le pero. gusta- muy No, fachero, eso Muy fachero, pero porque- al divino botón, ¿eh? Muy fachero. no es. Roxana, mirá lo que dice. Escuchá, por el momento, si termina ahora, en este preciso momento, la Mirá fase lo de que grupos. dice Muslera, Ro. Que es un desastre, Muslera. Muy fachero, desastre. pero al divino botón, ¿eh? Bien, tenemos un argentino como está en Ecuador, Becachese. Becachese no puede dirigir, es No, un milagro no, que esté dirigiendo un es mundial. increíble. Vos está en la película ¿Qué pasó ayer? No, Becachese Sabe todo, jajaja. Si, Becachese es el peor. El peor. Sí, director totalmente. técnico de este mundial para mí. si termina ahora la fase de grupos, a Argentina le toca Uruguay. Sí. Claro, pero Argentina todavía recién jugó un Yo quiero partido. jugar contra Exacto. España. Yo quiero jugar contra No, Porque si Pero Uruguay todavía le gana a falta. España, jugamos contra España. No, no, por favor. Y si Cabo Verde, ojo, porque el grupo de ellos Es un quilombo. es un quilombo, puede clasificar incluso a Argelia. Pero No, ojo, Arabia ojo Saudita, con Arabia Cabo Saudita. Verde en este Perdón, Arabia mundial. Saudita. Ojo con Cabo Verde en este mundial. A ver, a ver. Matemática, pero tenés camiseta de Brasil y venís a ver a... Acá sí, mirá. Un brasilero. Qué grande, brasilero. Es impresionante lo de Messi. Lo que hace- la figura de Messi es, la verdad, que trasciende siempre. cualquier tipo de cuestión. Hasta Impresionante. mexicanos hay. Bien, Turquía llegó, los dos partidos jugó 30 veces, mala suerte tuvo, bueno, pero a veces tenés que invocarla a la definición. Uruguay no tiene más jugadores de buena técnica, es verdad, solo el pibe este Valverde. Más o menos. Darwin Dale, Ailey, dale, también tuyo, es tuyo, bueno. tuyo. Chinos. ¿Son chinos? Un chino. Bajamos un poquito la música que hay. Bien, tanda el late. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 4-0, 3-0. ¿Qué sabe este chino? ¿Por qué no lo mufe este chino? Sí. No lo mufe, chino. Ahora perdíamos 3-0. Nulo. Con 3 goles de Messi. Pero bueno, vieron que argentinos hay un montón, pero también vienen de Claro, hay cualquier muchos lado, hinchas con camiseta argentina, pero que no son argentinos. Rubén Paz, Francesco Contá. Legrón. Déjame decirte algo. Para esos resfríos insoportables, te recomiendo Ben3T Plus y Ben3T. Un producto del laboratorio Ben3, una empresa argentina que hace 30 años cuida la salud de los argentinos. Ya sabes, entonces, te baja la fiebre, esos resfríos insoportables. Ben3T Plus y limón. Bien, fíjate si encontrás a Gonza por ahí. Ay, ¿qué tenés ahí? Mira, las 3 estrellas, Qué buena idea, me encantó. Muy buena la idea, me mucha encantó. creatividad. Gabriel Silva dice saludos a Caro y a todo el equipo. Acá Gabriel de la Nueva Luna, hoy ganamos, vamos a Argentina. Muy bien la Nueva Luna presente en el stream, en Dos Reyes, el stream popular del país. En un rato dicen que Gonza está por ahí. Dicen que... ¿Y vos a qué hora entras a la cancha, Ailín? ¿Qué tenés planeado? Contame. Entro corriendo. Ya tengo que entrar, no sé ni qué hora es. Bancame un rato que lo estamos esperando a Gonza. Tiene lesionado a Arrascaeta Uruguay, es verdad. Arrascaeta está lesionado, ¿no? Sí, Georgian y Ronald Araujo hace rato que no están dentro de la composición de Marcelo Bielsa. Increíblemente, de 9 partidos en mundiales, la primera vez que hacen más de un gol.
Literal. Una selección de Bielsa. Qué vergüenza. ¿Vieron el video del brasilero que le colocó la casaca al albiceleste a la estatua de Rocky Balboa? Sí. Sí, claro. ¿Qué dice el pibe? A ver. ¿Tu mamá te lo regaló? Bueno. Estamos teniendo problemas de conexión con Ailu. Ailu, te voy... a ver, ahí se me... Fíjate si lo podemos conectar a Gonza. Vamos a probar con Gonza. Aili, bueno... El que gana hoy queda directamente clasificado para los 16. Porque Austria ganó el partido. Sí, porque Austria le ganó 3-1 a Jordania y Argentina le ganó 3-0 Y juega con a Argelia. O sea que hoy... Primero del... Uy, qué miedo. Gabriel Larruso dice un beso enorme a la genia de Caro. Bien, pará. O sea que el que gana hoy lidera el grupo. Sí. Exactamente. O sea que Y Austria... juega con el primer puesto el J. Bien. No, todavía no saquemos conjeturas Tranquilo, de nada. Hay tranquilo, 40 tranquilo. cosas para hacer, por Tranquilo. eso. La culpa no es de Bielsa, la defensa son de ser... Ailín, gran trabajo, Yo lo amo a Bielsa. Gran trabajo, Ailín, querida. Anda a disfrutar del partido, tremendo. Ahí tenemos, pero Sí, ella... no pasa nada. Pasa que... Beso, Ailín, beso. Gran laburo de Ailín, que ya está ingresando. Mandanos algún videíto si tenés. Fíjate si lo podemos conectar a Gonza también, ¿eh? Gonza está de joda. Gonza está de... Pero te digo una cosa. Si necesitas efectivo, mis amigos de Cabildo 2114, no tenés ningún problema. Te cambian anillos, alajito, porque tenés que vender la joya de la abuela. Sí. Vender la joya de la abuela. Cabildo 2114, mira. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Obvio, pa. Muy bien, menos mal que vino Amaro para la columna del Mundial, dice bien. Obviamente, pará. Entonces, Igual este partido convengamos que va a ser un poco más difícil que el anterior. O sea, Argelia... seamos. o sea, Austria es el rival más difícil del grupo, Steph. Sí, Argelia le habían dicho que iba a ser difícil porque había empatado 0-0 contra Uruguay, pero le ganamos 3-0 igual. Fácil. Sí, a ver, en paralelismos lo que tiene es que Austria tiene ciertas figuras mayores que lo que tenía Argelia y de lo que podíamos llegar a esperar. Selección que le venía de ganar encima a Países Bajos en un amistoso. Entonces, por eso como que nos da una cierta variable de decir, che, había que tener cuidado con Argelia y por eso terminó pasando lo que pasó. También lo otro es, me parece que estamos poniendo en tela de juicio a una Austria que le ganó una selección que, perdón por Jordania, pero que no tiene ni fútbol. Entonces, por eso mismo, yo no creo que tampoco es que haya que tener la suspicacia por una selección de la cual le ganó 3-1 bien en el segundo tiempo. En el primer tiempo le costó una barbaridad a Austria encontrarle la vuelta y por sobre todo de que necesitó de su máxima figura, que tiene más quilombos que cualquier persona que Flor Peña hoy en día, Arnautovic las tiene todas. Y que Jessica Sirio, qué quilombo. Por eso Jessica digo. Sirio. Entonces Sí. me parece que es algo de lo cual hay que ponerse a pensar. Alaba, Sí, pero Alaba es de... Ojo con Alaba. Ojo con Alaba, Daniela López dice, desde Bernardo de Irigoyen. La topada de la Cruz en la salud. Vamos, Argentina. La 12, el topa de la 12 nos está El topa de la 12, ¿qué hace que no está en el Mundial? El Topadora. Topadora, querido. Escuchá una cosa. ¿De qué laburó Jessica Sirio que tenía tanta guita en el placar? No sé, pero que me diga porque... Pero hay yo algo quiero que ese estoy haciendo laburo. mal. Hay algo Evitar que estoy comentarios obscenos, dice Fan. Bien. Para mí van mal los comentarios de Cami que de puntita a la torre. Che, te digo una cosa. Te voy a decir algo. A ver. Esperemos matar a todas las plagas, los mosquitos, todo lo que puede Ay, odio traernos los un problema en mosquitos. el partido de hoy. La casa de los insecticidas. Desde 1914 atendiendo tu jardín y eliminando a las plagas. Mirá. Hace 111 años, la Casa de los Insecticidas te asesora con experiencia. Visítanos en nuestros locales en 11 y Congreso. Ofrecemos envíos a todo el país con puraire.com.ar. ¿Necesitas empresa de desinfección? Desinfectatucasa.com.ar. La Casa de los Insecticidas. Junto a vos, como nunca, igual que siempre. Hace 111 años. Kruger, ¿vos fuiste algo de Mati Kruger? Bueno, no sé. ¿Sabés qué día es hoy también, no? ¿Qué día es hoy? Hoy se cumplen 40 años del gol de Maradona. Hoy se cumplen 40 años del gol más emblemático, de los dos goles. Exactamente. Del de la mano de Dios y del... ¿Cuál te gustó más, el de la mano o el de las...? De la mano, obvio. A mí el de la mano. Para mí el otro. Pero el de la mano tiene más... Es que da como... Los cagamos. No, los dos fueron históricos. Los dos fueron históricos. Che, hablando de Gonzalo. Gonzalo, tengo una muy linda nota para compartir. Estuvo en Las Vegas
donde se hizo... ¿Fue el mundial o fue Sí, sí, sí. despedida del soltero? Pero la nota está buenísima. Sí, bancanos que Cuando que- la que ahí tengamos, la porque acomoda. se ve que Las Vegas se hizo Volver al Futuro, ¿no? Claro. Y está como la casa. Y Gonza demostró que lo único que sabe hacer es ese tipo de notas. Sí. Vos lo mandás a hacer cobertura mundial en Austin. Los esperamos en la focachería y cervecería El Topador. ¿Dónde queda la focachería? Ahí por la 9 de julio. Bueno, voy, ¿eh? Decí la dirección. Mirá que te caigo. Dani, decilo. ¿Salió al vivo alguna vez Gonza? No. No. Mi sobrino es María. ¿Cómo que no? En Kansas sí. No salió nunca en vivo el hijo de puta. En Aparte, Kansas no sí, salió. hijo de puta. Vos también sos malo con él, ¿eh? Qué vergüenza. Gracias a Dios que Eléctrica San Diego me regaló unos vasos. Estuve en un all inclusive. Ah, ¿cómo te fue? Qué Bolicua. bueno eso, boludo. ¿Cómo es que se llama, pa, el lugar? Volacua. Polacua. Ah, sí, fue Espectacular. Lo bien que la pasamos. Solo que nadie jugaba al fútbol. Estaba. La única que fue a la cancha jugaba al handball. No. Pero la pasamos. Mira, después jugamos un partidito con. ¡Pará! Pará. Instalaciones Eléctricas San Diego me regalaron un vasito térmico de metalcito para el viaje. Y la verdad que le quiero agradecer al dueño. Eléctricas San Diego, instalaciones eléctricas, ahí los tres. Dale. Bueno, pará. Escúchame, ¿me pueden dar una a mí que estuve Sí. diciendo cosas y que se están cumpliendo? ¿Qué? Ailín, dije que iba a hacer la nota y al otro día, Dámosla. cuando vos me preguntaste. Segundo, Japón, que todos me decían, ¡ah! ¿Qué es Japón? Japón, Japón no le ganó a 4-0. nadie. ¿A quién le ganó 4-0? Japón. A Túnez. A Túnez le hago yo. Basta. Japón, ojo con Japón, juegan bien los japoneses, le empataron Otra cosa que país, estuve viendo a Holanda, de los ganaron partidos 4-0 a Túnez. hay muy buen estado físico en los malos equipos. Sí. A ver si vos me decís... Sí. Los equipos por ahí, Curazao, ¿Qué Cabo pasa? Verde. Llegan y no tienen gol. ¿Entendés? Entonces después el equipo bueno con el que están jugando los aplica. Y pero mira Uruguay, con Cabo Verde, 2-2. Ojo con Cabo Verde, que empató a 2 campeones del mundo. Es verdad, no sea España. cosa que el tercero sea Argentina. España, que es una favorita para ganar el Mundial. Uruguay, que era- Muy favorita, que dicen los españoles, no, la vamos a ganar, es muy fácil. Y después a Uruguay. Ojo, yo también le tengo miedo. Mira, tira info mal, jajajaja. ¿Dónde está el 1 de Más Moranza, Marito Solís? ¿Dónde está Marito Solís? Vamos con Gonza. Gonza, y mientras vamos a ver a Gonza, les cuento. Díganos de dónde nos están mirando, con quién se juntan, qué cábalas tienen. Aprovechen que los leemos todos los mensajes. Estoy leyendo este chat que está explotado. Aquí en Más Moranza, en la previa de Argentina-Austria. Ya estuvo Ailín. Esperemos que Gonza salga. Pero mientras tanto, por si lo extrañan, estuvo en Las Vegas y nos trajo esto. Estamos en uno de los monumentos más importantes de Estados Unidos. ¿Y qué te diría del mundo? En esta calle donde estoy ahora fue cuando el DeLorean en Volver al Futuro salió disparado volando. Estamos en la puerta de la casa de Marty McFly. Mirá, acompáñame. A la altura del 9303. Acá estamos viendo el garage, el famoso garage, donde Pete Tannen, por ejemplo, estaba lavando la camioneta, la Toyota de Marty McFly. Acá es la puerta, la famosa puerta cuando George McFly y Lorraine estaban viendo a Marty cuando volvía del futuro. Y lo que vemos detrás mío, recordamos obviamente la escena en la que Marty quiere saltar la cerca para entrar a lo que es su habitación, para que su padre no se entere. ¿Y qué No, es esa? es un hijo de puta, boludo. ¿Qué es esa foto? ¡Eso! Ah, bueno. ¿Qué es esa foto? En Las Vegas. No, impresionante. Necesitamos Oscurita que nos regale con su talento vocal la canción que realizó para la selección. Oscurita hizo una canción para la selección. Sí. No tenía nada. Creación Sports borró el mensaje. Leemos todos los mensajes. Es increíble lo que está pasando con Gonzalo. ¿Qué está pasando con Gonzalo? Míralo, ¿Qué está pasando? la foto. A ver, poneme la foto. ¿Está Gonzalo No, conectado? ¿Lo tenemos en el...? ¿Eso es verdad, Bocía? Todavía no. ¿Qué está pillándole en la boca? No, Exactamente. esa es una foto. Qué asco. Atrás está, ¿ves el pececito ese? Es un Sí, pez, Nemo, ¿no? ¿no? ¿Qué es? ¿Esto cuándo fue?
Esto fue el sábado de la noche. Ah, no había visto esto. El sábado. ¿Esto es verdad? Esto es verdad, es verdad. Lo subió él a sus historias y con los chicos le sacamos captura. Mira, aprovecho para decirte que Kyojin no es un medicamento, es un probiótico. El mejor. Contiene la bacteria beneficiosa de origen japonés nato. Tráeme la Despacito, No es despacito, Occhiato, te apuraste, dice. te apuraste. ¿No es Occhiato el de la foto? No. Nato Bacillus DG101, bacteria japonesa, la verdad que es impresionante. Te cuento que entonces no te puede faltar, para sentirte bien, los productos de Kyojin, que ahí vas a ver la fotito en pantalla. Acá lo tengo a Kyojin, mirá, este es... No, pero eso es Gonzalo. Ahí está, mirá. Ese es Gonzalo. Ese es Gonzalo. Paveando en Estados Unidos está Gonzalo, sí, es verdad, Kyojin, espectacular, Kyojin. Ahí lo tenés, los productos de Kyojin. Bien, tenemos un banderazo. Estuvo Ailín en un banderazo argentino. Ailín estuvo en un banderazo argentino. Hay mucha expectativa. Estamos viviendo la previa de la selección aquí en Masmoranza con móviles en vivo desde el lugar, con notas, con el análisis. Y si hoy gana Argentina, me parece que ya 16avos, Argentina ganando el grupo, juega en Miami, ¿no? Exactamente, Sí. pasaría a Miami, después en octavos de final, si es que sigue pasando, ahí es donde va a empezar a variar un poco más. ¿A dónde sería, Y por cuarto, ejemplo? ya desde cuartos en adelante sería Kansas, toda la costa norte, llamémosle, costa oeste. Kansas City volvería a Arrowhead para lo que sería cuartos de final. Y de ahí en adelante ya Argentina se quedaría en Miami sí o sí, porque después de ahí en adelante ya pasa a ser todo Nueva York, Nueva Jersey y demás. En el MetLife, en donde juegan normalmente los New York Giants, equipo de fútbol americano, es donde termina normalmente el Mundial. No en Los Ángeles, que es el estadio más nuevo, el SoFi Stadium, por un tema de que Los Ángeles ya se empieza a preparar para lo que van a ser los Juegos Olímpicos. Claro, ¿qué son los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo son? En 2027. ¿Y ya están armando todo? Exactamente. ¿Cómo vienen los Yankees? Están 2028, levantando perdón. el pala, Pero ponete a pensar, 2028, Amaro, sí, sabe pero todo. de igual manera lo que tiene es que tenés que preparar la ciudad entera para Claro. dentro de 2 años y encima el SoFi Stadium es de los principales porque le hicieron encima la pista alrededor, de la cual todavía están terminando de acomodar, para que sea atletismo, además de lo que es fútbol y otros deportes. Ailín, después del Mundial, la nueva silla de Masmoranza. Hablando de la nueva adquisición, Ailín estuvo en un banderazo ayer con hinchas argentinos. Fíjense la expectativa previa que había. Copamos la ciudad y te lo contaba Ailín Ortiz. Banderazo argentino en Dallas de vuelta, Anoche hubo uno, hoy es el oficial en el día -1, una locura de cantidad de gente. Es un mar de gente. El calor que hace en Dallas, no lo sentí en mi vida. ¡Vamos! Banderazo argentino en Dallas de vuelta, Anoche hubo uno, hoy es el oficial en el día -1, una locura de cantidad de gente. Es un mar de gente. El calor que hace en Dallas, no lo sentí en mi vida. ¡Vamos! Banderazo argentino en Dallas de vuelta, Anoche hubo uno, hoy es el oficial en el día -1, una locura de cantidad de gente. Bueno, acá estamos en Dallas. El calor que hace es impresionante. De acá nos estamos yendo al FanFest, iba a decir, no, del FanFest venimos. Nos estamos yendo al banderazo. Banderazo, porque van a haber 2 banderazos. Mañana va a haber otro. Hoy hay uno a la tarde-noche, mañana va a haber otro también. Y ya después, la expectativa del partido. Así que yendo al banderazo con este calor impresionante, va a estar espectacular en Dallas. La cantidad de argentinos que hay en Dallas, te digo que yo no me lo esperaba. Estuvimos en el de Kansas, que estuvo increíble, así que veremos cómo resulta el de Dallas. Para vos, ¿cuál gana? ¿El de Kansas o el de Dallas? Nos vemos ahí. Bueno, acá estamos en Dallas. El calor que hace es Ahí estaba Ailín, pero no vi ningún banderazo. Un saludo a la genia de Caro. Recuerden que el Corralón es el mejor restaurante para festejar con amigos. ¿Qué partido le engancha al Corralón? ¿El sábado a la noche uno? Sábado que yo debuto en el teatro ¿Cómo? ¿A qué hora debutas el a sábado? las 9. O sea que de ahí nos vamos Termino, sí, y vamos a ver el partido al Corralón. Claro, porque el partido del sábado de Argentina, el tercer partido A las 11 de la noche. con Jordania. Y después 16avos, ¿qué día nos caería? ¿Cómo? 16avos, ya te confirmo porque estoy en la gran duda si era fin de semana de vuelta o cuándo. Obviamente hay que ver dependiendo del puesto en donde termine y demás. Pero si Argentina hoy, vuelvo a decir, si hoy termina el Mundial, Argentina juega con Uruguay el viernes 3 de julio a las 11 de la noche. Viernes 3 a las 11 de la noche. Uy, hermoso.
Hermoso. Atención, ¿necesitas medir tu terreno? Facundo de Pablo, el ingeniero agrimensor. El tipo llega, la verdad, es la cara de la ley. Tenés un papel apócrifo, lo que necesites, un terreno que no tenés las medidas o no tenés los papeles o querés saber si los papeles no, lo llamás a Facundo del Pablo al 1165. Ahí lo tenés, 11 65 21 11 93 o en el Instagram, ustedes lo van a ver mejor que yo. FDPA Grimensura. Bien, repetime. Escuchame, si terminamos segundos, hoy por hoy jugaríamos con España, ¿puede ser? Si terminamos segundo, jugaríamos con España. Hoy. Hoy sí. Ahora, Hoy. si terminás primero, España puede... Porque el grupo de España, España incluso puede salir segunda. España puede salir tercero tranquilamente. Por eso, hay un montón de resultados que se pueden dar. Claro. Yo no estoy tan seguro que España le gane caminando a Uruguay, ¿eh? Bueno, acá viendo, vuelvo a decir, en el hipotético caso de que terminara en este preciso momento en la fase de grupos, a Colombia le tocaría Paraguay, a Inglaterra le tocaría Portugal, para tener un lindo partido, a Brasil le tocaría Japón, a Estados Unidos con Ecuador, a España con Austria y a Países Bajos con Marruecos como los divertidos, podríamos decir, porque después hay otros que no son tan interesantes. O sea, ¿a quién le gustaría ver a Congo contra Ghana, por decir? ¡Partidazo! Obviamente. ¡Congo contra Ghana! Egipto contra la República Checa. Son los mejores partidos. Y México contra Cabo Verde. México contra Cabo. Qué lindo sería que. ¿Cómo me Cabo gustaría Verde- que México pierda por goleada con Cabo Verde? Sería Para que ahora sí te espectacular. olvidó el banderazo. Ponelo, dale. Bueno, acá estamos en el banderazo de la selección argentina. Esto es el día previo. Mañana va a haber otro. Después, bueno, está la expectativa del partido. Una música escuchan acá porque lo que se está viviendo es tremendo. Recién empieza, recién está llegando la gente que va a comentar en cualquier momento. Es una locura, mirá. Encima en el día de la más linda, la bandera argentina. Viendo la cantidad de argentinos, ¿eh? No, bueno, lo que decían era que Dallas tenía una pequeña colonia encima de argentinos y por eso también hay una buena cantidad de gente, de la cual obviamente ya venía viajando para el Mundial, pero que encima Dallas ya tenía su pequeña colonia, entonces ahora se juntó toda la manada para hoy en un estadio en donde aproximadamente se estiman 75.000 personas, de los cuales 55.000 serían argentinos, O fanáticos de la aproximadamente. selección. Sí. Pero Para mí los supuestamente 16 sería eso. avos, Steve, copamos. Y Miami. Miami está copadísimo. Copamos. Con nada por el momento. Literal, porque tengo gente que está en Miami y te dice, no sé si está el Mundial acá. ¿En serio? Literal. No. Literal. No. Literal. A ver si tengo Pero, alguien que pueda salir desde ¿sabes allá. por qué? Porque ayer pasaba que Uruguay estaba y literal de la cantidad que había, no era la gran mayoría de uruguayos. Los Yankees no están en Miami, por lo menos, no están copados con el Mundial. ¿No están copados con el Mundial? En Miami no están copados en el Mundial. Todavía no, hasta que empiece a levantarse o a que juegue los Yankees. Ojo que los Yankees están haciendo un buen Mundial, Están con el haciendo un traidor buen de Pochettino, con ese cipallo de Pochettino que lo odio. Sí. Bien. No, México tiene que perder en cuarto de final, los Yankees así lloran 10 años, ojalá. ¿Hicieron alguna canción oficial para ver este Mundial? No hay una canción oficial, ¿no? No, sí hay. ¿Cuál es? La de la cuarta estrella. ¿Quién la canta? No sé. No sé. No, pero no está como la de la mosca, que fue como un... No. No, pero quiero la cuarta estrella, brillar en la camiseta. Soy Sí. argento de la cuna. ¡Talcajú! Por Marina, por el Diego, por la última de Diego. Argentina, quiero verte campeón. Esa está. ¡Vamos, Amaro! Escuchame. Bueno, Argentina ya está en el estadio para que Llegó al lo estadio, sepas, hay sí. imágenes que no podemos poner. No, por Ustedes no quilombo. saben nada, dice. Escuchame una cosa. Ayer le preguntó Jarroch, el colega de la red, compañero de la red, a Scaloni por el escándalo de Florencia Peña y se molestó un poquito Scaloni. ¿Qué pasó? Sí, no le gustó. A ver, son cosas de Bueno, las pero cuales tiene que tratan de... preguntar. Sí, a ver, preguntar hay que preguntarlo, pero digo, tratamos, como hablamos el mismo día que pasó toda la situación, tratar de manejar el hermetismo y tratar de no darle más cabida del lado de adentro, porque es lo que trata Scaloni, de mantener al equipo más interno que externo, que se olviden de la parte de afuera, casi que trata de hacer de que la selección sea una especie de gran hermano, por decir, sin cámaras obviamente,
pero de que ellos se mantengan adentro y que obviamente vean los partidos de los rivales y demás, pero traten de no darle mucha bolilla al chimentero que pasa del lado de afuera y que arma los quilombos que arma, como pasó el otro día con lo de Florencia Peña. Si querés, tengo algunos datitos, Dale. además del 11 titular, que en un ratito lo vamos a tener, obviamente, para reconfirmárselo a la gente, porque obviamente la gente va y viene y va, y capaz no escuchó el 11. Palmito Música, el autor del kit que dice Amaro, me dice acá Terminalo. Ahí va. Para comprender que con Austria se jugó anteriormente. Dos partidos. Exactamente, en carácter de amistoso. Uno lo ganó 5-1 con goles de Leopoldo Luque y Santa María, y un triplete de un tal Diego Armando Maradona, creo Su yo. único hat-trick en la selección lo hizo con Austria. Exactamente. Y después también jugaron en 1990, ambos partidos en Viena. El del 90 previo a lo que fue el Mundial de Italia, empataron 1-1, goles de Sack y de Burruchaga. Las particularidades de Austria es que tienen 3 cosas en especial. La primera, Austria en un partido bajo 40 grados es el partido con más goles en un mundial, que le ganó 7-5 en cuartos de final a Suiza del ¿En qué año? 1954. Es que en esa época Austria era potencia. Exactamente, una de las grandes selecciones que tenía. Después la otra es el entrenador, Ralf Rangnick, que se hizo conocido por estar en el Rasenball Leipzig y en otros clubes más. Cuando festejó el ascenso del propio equipo austríaco, se desgarró. En los típicos festejos para tratar de amagar la cerveza que te tiran y demás, se cayó al piso y se desgarró y se rompió todo. Y como decíamos, el caso de Marko Arnautovic, su 9, su figura y lo que mejor hay que cuidar en el día de hoy. Arnautovic tiene problemas de apuestas, problemas de hacer carreras ilegales, problemas de peso, problemas está con la completito. justicia Está flojo de papeles. y con más quilombo que cualquier otro. Exactamente. Con todo. A Jordania le metemos 7, no existe, dice Carlito. Los españoles cantan el himno como lo cantábamos nosotros antes. Atención, si pierde Uruguay y vivís en Argentina, te puedes mudar, irte del país con la empresa de mi amigo Claudio. No puede quedar 2 veces eliminado en fase de grupo. Transporte Horizonte, de Claudito Lugo, mudanza, fletes, encomiendas. Escapate de la Argentina si perdés, uruguayo, con Transporte Horizonte. Necesitas hacer una flete, una mudanza. Llama ahora al 11 50 53 24 47. 11 50 53 24 47. Martín, hola, vamos Argentina. Se festeja en el Corralón de Caro a la noche. Hoy abre el Amigo Corralón. Martín, sí. ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes. ¿Hoy abrís? Sí. abro Bueno, si todos hoy los a la días. Argentina va a haber una joda bárbara en el Corralón, olvídate. Y si todavía no compraste la tele para el Mundial, Lu Alcred, mi amigo. La verdad que Luquita García es un fenómeno. Tele 70 pulgadas, 75, como la que nos compramos nosotros para ver el Mundial con Luquita García. Te la puedes comprar en Lu Alcred. El Lu Alcred, que tenés la heladera, el lavarropas, obviamente la freidora para hacerte unas papitas en la previa y también durante el partido, la heladera, la sobadora, el minibar para también tener la cerveza o la bebida cercana, y qué mejor que tener una cava de vino, el home theater y muchas cosas más que en Lu Alcred, que es tiempo de crecer. Che, pedimos disculpas, no sabemos qué pasó con Gonza. ¿Desapareció? Lo estamos buscando, está desaparecido Gonzalo Roca. Ahí Escúchame, ¿vieron lo que dijo Lionel Scaloni sobre el tema de la hidratación? Porque el calor es terrible ahí. Que vendría a ser, ese tiempo de hidratación vendría a ser como un entretiempo. O sea, que es un cambio estratégico. Hay mucha crítica al tiempo de hidratación porque dice que son 4 cuartos. Es un cambio estratégico para la cosa. ¿Qué opina Steph, el periodista serio de esta mesa, sobre la pausa de hidratación? No, la aborrezco totalmente. Por un tema de que el partido de fútbol es 45, 15, 45. Obviamente con el tiempo de descuento en cada uno. Acá estás agregando 3 minutos de una hidratación de la cual muchas veces no necesitas porque hacen 17 grados en algunas canchas y no lo necesitas, está bien, te la entiendo capaz en un partido de 40 grados y encima ni siquiera, porque tira la botellita, la tomás y ya está.
a otra cosa mariposa. Están matando el deporte con estas cosas, lo que tiene que Estados Unidos, como necesita vender y vender, por eso mismo hace esto. Pero vos ponete a pensar encima, para dar justamente una última explicación y con, como dice el piberío hoy en día, con factos, fíjate de que encima a los jugadores, vos decís, son 3 minutos de hidratación, perfecto. ¿Cuántos minutos vas a adicionar después del minuto 45? Hay veces que ni siquiera adicionan tiempo. Hay veces que adicionan 6 minutos porque les pintó adicionar. Sí, Y ayer, en el partido de Uruguay, habían adicionado 7 minutos y de repente se terminaron jugando 10. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con estas cuestiones y de realmente decir que la pausa de la hidratación simplemente es para vender y para nada más en especial. Acuérdese que va a haber quilombo ¿Con los árbitros llegando a las finales porque están con el tema de... no entienden que son 45, agregan 5, después agregan uno más, lo cortan antes. Sí. No hay algo en especial de lo cual quieran derivar y acomodar y por eso es la mayor bronca que uno puede llegar a pensar. Para Camaro, ¿quieres decir algo? Sí, papito. pausa Aguanta Huracán, obvio. La pausa de hidratación, no entiendo para qué es. Porque es como 4 tiempos. El primero, después la pausa de hidratación y después el tiempo que es normal y después el segundo tiempo y otra pausa de hidratación. Son 4 tiempos. O sea, puede ser que la pausa de hidratación sea una vez, pero ¿para qué? Muy bien, Amaro. Hay que poner más propagandas muy yankee. Dice un personaje que dice, saquen esa cosa rara que hicieron en el descanso. Paola me dice, grosa, hermosa, te quiero, amiga, Caro. Carlos me dice, hablemos de Ferro, que está primero en Caballito y Flores, son un carnaval. Fam me dice, ¿qué hay de verdad lo que dijo Bielsa sobre el estado de los campos de juego? Malena me dice, hola, Cara, vamos a Argentina. Saludos a todos ahí. Un personaje que tiene futuro, Amaro, como periodista deportivo. Moranza, la pregunta es, ¿Huracán campeón o Argentina campeón? Huracán campeón. Joder, Huracán está todo campeón. bien, adoro a la selección con toda mi Huracán alma, pero campeón. dejémoslo de joder. ¿Qué pasa con los campos de juego? ¿Qué dijo Bielsa de los campos? 22 confirmados ya, Diego. Si querés lo repasamos. Dale, a ver. Argentina con el Dibu, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, McAllister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Messi. La única variante es el ingreso de Molina, el retiro de Montiel, que está con una sobrecarga muscular. Muchos te dicen que es un desgarro y demás cuestiones. No, equivocado. Austria con Schlager. Stefan Posch, quien va a jugar de la misma manera, parece ser, que Lucas Zidane, el arquero de Argelia, porque se rompió la mandíbula en el partido contra Jordania. No me diga. Pará, escuchá, tengo a Sabrina Olmedo acá, que está allá en Miami. Pero la tengo por teléfono porque dice que es un quilombo que no se puede... Dale. Tomá. Tanda al late. Nos vamos a Miami. A ver. Con la gran Sabrina Olmeda, lo dijo. Sabri, querida, ¿cómo te va? Acá Moranzoni, Caro, Steph, Amaro, mi hijo. ¿En dónde estás en este momento, Sabri? Hola chicos, me encantaría hacerlo con la camarita, pero bueno, estoy en Manolo, en nuestro lugar de argentinos acá en Miami, esperando el gran partido. ¿Cuánta gente está lleno? Me imagino lleno Manolo ya. Manolo está llenísimo, hay mucha gente afuera esperando, está lleno de policías porque acá la gente se enloquece. Entonces ya Carolina, la dueña, pidió que venga, que la policía esté afuera para custodiar el local por si la gente se desbata. Pero cuando decís enloquece, ¿qué es lo que pasa? ¿Empiezan a romper todo? No, empiezan a cantar, y como que demasiada gente y acá tampoco permiten tanto el tumulto, entonces tienen todo muy controladito, ¿viste? Bien, escúchame, acá me dice que en Miami no hay clima de mundial. ¿Qué me puede decir usted? Y que yo sí tengo clima de mundial. La verdad que, mira, vos salís de donde estoy yo, que es para el que no conoces, es como la pequeña Argentina. Claro, líder de Argentina. La avenida Collins con la 71. Para el que conoce sabe de lo que le hablo. Exactamente. Entonces hay como muchos negocios argentinos, muchos argentinos viven acá y entonces nos juntamos en esa esquina todos. Y ahí mismo pusieron una pelota gigantesca de Argentina y pusieron Team Argentina. Y ahí ves como escuchará Mira, justo me preguntaste eso y la gente ya empieza a cantar y ni siquiera empezó el partido. Ahora... bueno, acá se siente. Sí, bueno, claro, eso es la pequeña Argentina sobre la Collins y la 71, ahí son 6-7 cuadras,
con panadería, muchos locales argentinos. Un clásico es Manolo, donde se ven los partidos de la selección y los de los equipos argentinos. A ver, escuche, esto es de Miami, ¿eh? Se escucha la hinchada argentina en Miami, Sabri Olmedo. ¿Qué vas a comer? Bueno, revuelto de gramajo, algo bien argentino. Bien, Argento. Le mandamos un saludo a Daniel Alberto Díez. Hola, Moranza, muy bueno el programa. Saludos a Caro, Aguante, Corralón y vamos, Argentina. Sabri, querida, ¡vamos! Gracias por este contacto. Un beso enorme a toda la banda argentina ahí en Manolo, en Miami, Gracias, chicos. El Corralón, espérame que en cualquier momento llego, Caro. Chicos, ¡dale, Sabri! Gracias, Sabri. Te quiero. Espectacular. Che, escuchame, salen todos menos vos. Falta que saquemos al presidente de la nación. Para que me parece que Gonzalo recién acaba de mandar un videito igual, no sé si desde la cancha. A ver si lo Mi hijo me pregunta por Mario. Mario Solís no tengo la menor idea. ¿Quién? Mario, no sé quién. Mario, ¿Quién? No sé dónde está. ¿Alguien vio a Mario? Le pregunto a ¿cuánta gente hay? Hay más de 2.200 personas mirándolo. ¿Alguien lo vio a Mario? No. Y la gente en live escuchándonos por la radio. ¿Alguien lo vio? Cri, cri. ¿Qué pasa con Elsa? Ensa Anunciato, querido amigo, liderazgo no se declara, se ejecuta. Decidir sin claridad tiene un costo y a veces ese costo es muy alto. Cuando la mirada es la correcta, todo se ordena. Ensa Anunciato, CEO y fundadora de Prosperity All, donde las decisiones cambian resultados. 30 años trabajando para vos en LATAM y en Europa, en su Instagram, @ProsperityAll, y si no en su página de internet www.prosperityall.com. Muy bien, muy bien. A ver si tenemos a Gonza. Perdón, que me quedó fuera. Bueno. Ahí está Gonzalo. Estamos adentro del estadio. Este es Gonzalo Roca. Dio señales de vida. Bueno, bien. Revivió. A ver, dame, a ver qué me está mandando Gonza. Esto es... Así está el estadio ahora. A ver. Pará, un segundito. Así, me dicen. che, caricas que son estas, Sí. Así está el estadio ahora. Perdón, nos quedó en el Tintel. Schlager, Posch, Danzo, Alaba, Schlager, Seibald, Savitzer, Leimer, Schmidt, Gregorich y Banner, los 11 de Austria. Arnautovic nuevamente arranca desde el banco de suplentes como hizo en el partido 9, contra ¿no? Jordania. Exactamente. Y Lienhardt, quien es otro de los jugadores que hay que tener en cuenta. También a Chukwuemeka, que juega en el Chelsea. Así está la cancha, así está la cancha. Este es Gonzalo. Fíjense, ya ha colmado el estadio. Faltan menos de una hora para el arranque del partido. Atención. Dame la imagen. Este es el estadio que dice que es el estadio modelo. Este estadio... Sí, el de Dallas es de los mejores estadios que tiene literal en Estados Unidos. Es donde juegan los Cowboys, equipo realmente bastante conocido a pesar de que no gana nada hace mucho tiempo. Pero es de los estadios más conocidos que tiene Estados Unidos dentro de lo que es el maremoto de estadios concretamente que tiene de fútbol americano. Che, ¿qué pasó con el Duca? Pregunta Carlos Medina. ¿Pasó algo con el Duca? No sé, que pero esperemos de que no empecemos como nos pasó el otro día, ¿no? Así que ahora vamos a empezar. ¿Pero tenía algún problema de salud el Duca? Hace rato tenía, pero no sabemos nada solo con el Duca. Por eso. Ahí me dice Marta, buen programa, chicos, aguante el Corra, vamos a Argentina. Caro, un abrazo. Che, vayan hoy todos a la noche al Corralón. Toda la gente que escribió hoy está explotando el programa. Los invitamos a que hoy, si gana Argentina, vayan a festejar donde festejaba los grandes de la farándula, Maradona, Rodrigo, Moranzoni. Todos. En el Corralón. Chequemos lo que está pasando con el Duca. Yo no tengo información de nada. Yo tampoco estoy ahí chequeando. Ay, ¿quién es el Duca? Duca Tenseiler, el que estaba con Azaro en el Loco y el Cuerdo. Así que ahí empezamos a chequear a ver qué es lo que pasa. Porque desde ayer se sentía, entre comillas, abandonado por lo que es Carnaval, que es lo que él, por el streaming que él está saliendo y por lo que él dijo, empezó a defenestrar a todo el mundo. Desde Luquita Rodríguez hasta Rial, para que te des una idea. Porque él no le están dando bola en el streaming. Bueno. Porque dice que no le están poniendo la misma teca que le estaban poniendo en su momento y demás cuestiones. Bueno, pero es una cuestión artística, profesional. Sí, obviamente. No, me preocupé, pensé que era una cuestión de salud. No. ¿Es que me decías, papi, un video qué? Que haya un video. ¿Está Gonza?
Te preguntaban los hinchas más famosos de Huracán y te lo nombraron a vos 2 veces. Qué suerte, muy bien, ¿eh? Sí. A ver, Gonza, me voy al estadio. Ahí está, apareció Gonzalo Roca. Hola, Gonza. A ver. Mirá, qué grande. A ver. ¿Cómo va? ¿Se me Ahí escucha? va. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Gonza? Bien, bien, acá. Estás de la cabeza. Al revés estás. Se te ve al revés, Gonza. Date vuelta. Estás en pata, estás desnudo. Ay, ¿qué haces desnudo, Gonza? Perdón. A ver, Pará. Ahí estás bien. Ojo, Ahí estás bien, ¿eh? Que no muestre el fierro. Así, ahí. ¿Qué estás, en un spa? ¿Dónde carajo estás, Gonza? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bárbaro. Estoy tratando de decir lo que dicen, porque no escucho nada, hay mucha música. El estadio está en un 80%, se te podría decir. Ahí estás. Bueno, ya casi todo el mundo adentro, entonces. El quilombo. No te escucho nada. Habla vos, Gonza, habla vos que se te escucha perfecto. Dale vos. Bueno, te cuento un poquito. La verdad que la organización de acá es increíble. Como un país en Estados Unidos la tiene tan clara para el tema de la organización, porque no hay tumultos. Se dijo que en el primer partido hubo tumultos, pero eso es obviamente cuando se acerca ya el horario del partido. Cuando vos salís con tiempo, estas cosas no suceden. ¿Qué te puedo decir? Hay muchísimos extranjeros con la camiseta argentina. No sé en porcentaje de todas las camisetas, no sé en porcentaje cuántos serán argentinos realmente. Porque mucho, el mexicano es muy fanático nuestro. El mexicano creo que va más a ver a la selección argentina que a todo el país. Después vamos a estar mandando un par de noticias que hicimos antes de entrar al estadio. Y la verdad que todos están con la camiseta de la selección argentina, el 70 por el 50% te puedo decir que son mexicanos. Bien. Ahí, saludos a Amaro. ¿Qué pasó? ¿Faltó al colegio Amaro o no hubo clase? No hubo clase, te dice. No, hoy faltó. Este estadio, ¿esto qué es de fútbol americano? Sí, papito. Este estadio que estoy ahora es de fútbol americano. Mirá lo que es la pantalla gigante que tenés al fondo. Es impresionante. Justamente ahí atrás mío, está arriba de lo que es el círculo central de la cancha. Bueno, hay una anécdota de que en los primeros partidos de fútbol americano la pelota golpeaba la pantalla. Sí. Es por eso que hay algunas quejas por la arquitectura del tamaño de pantalla y de la altura, que está a cierta altura la pantalla. A veces la pelota lo pega a la propia pantalla, como ven ahí. ¿A qué hora sale el equipo a practicar? Después te puedo contar que el alcohol está más barato que en cancha, acá dentro del estadio. Es lo que le importa a vos. $5 menos. El alcohol. El Fernet. ¿Qué tal las minusas? Está en todos lados. ¿Cómo venís levantando? Se nota que averiguan la pasión argentina y el Fernet no puede faltar. Gonza, ¿conseguiste match? ¿Hiciste match? ¿Hiciste match? ¿Esto se puede mostrar? No. ¿Hiciste match con alguna chica? Ahí está saliendo Argentina. Sale Argentina, Sale Argentina. ¿Se puede mostrar esto? Se te ve perfecto. Haceme con los dedos. ¿Sí o no? ¿Sí? Sale Argentina. Mostrá la selección. Ahí está, mirá. Divino. Ahí está. Eso, Gonzalito. Argentina, carajo. Qué producción, más Moranza, en vivo desde el estadio. Verano. Argentina. Argentina. Pero bueno, lo que nos interesa es de este lado el entrenamiento de Liga. A ver la gente que nos está mirando, cómo sale el partido, cuéntenme, dale, ¿Cómo sale? Últimos mensajes que leo, a los 10 primeros que mandan los leemos con nombre y apellido, si quieren poner lo que quieran, mirá lo que es esa pantalla. Dios mío. No, el quilombo es inmenso, el que tienen los Yankees. Aparte, no solo en este estadio, sino en muchos estadios tienen este tipo de infraestructura que son espectaculares. Para que te des una idea, encima, ese estadio está techado. Desde el techo. No, qué buen trabajo de Gonzalo, Está buena acá puede caer nieve, puede caer granizo, lluvia, todo.
no te das Gabriel cuenta. Morla dice 3-0, gana Argentina. Obvio, un cariño a Gaby. ¿Cuántos goles de Messi? ¿Cuántos goles de Messi? Los tres de Messi, paren un poco. Para mí Pará, dos de Cebado. Messi, dos. Pará, Cebado. 5 de Messi. Bueno. Ganamos 5-0, 5 de Messi. Ahí va. ¿Quién está saliendo? Ahí sale la escaloneta, La escaloneta. Ahí sale. Qué grande, Dos Reyes en el estadio. Bien, Estamos. bien. Bien, Qué grande Gonzalito. Bien, Era- Gonzalito, Él bien. tenía Gonzalo. que aparecer en algún momento y bueno. Apareció cuando tenía que aparecer, Es verdad. Apareció en el mejor momento. Yo voy a, yo ¿Pero quiero qué lo vas a comentar extrañar si que estás ustedes me marchando con un escriben profe de como literatura? te tengo que contar que hace un ratito yo estaba buscando alguna camiseta de Huracán que de casualidad había, no tuve la suerte todavía. Encontré a dos fanáticas de Ferro, por ejemplo. Las dos fanáticas de Ferro decían que ayer Ferro le ganó a Morón, estaba compartiendo la punta. Está 1-0. por el Dice que se había encontrado con un hincha de Huracán que no llegó a sacarle foto y lo de Ferro. todo por el ascenso de Hincha de Huracán y estarían Ferro se ganando un encontró muy bien. bicampeonato Equipos para importantes en la mundial. Argentina. Fíjate, ahí están haciendo, ya se ve en la pantalla gigante al equipo argentino en los movimientos previos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Alguien apareció, ¿eh? Mirá, debe haber algún famoso. Gabriel Durán dice, hola queridos, ganamos 2-1. Soy Gabriel Durán, el papá de Rulos. ¿Quién será Rulos? De Juaco. ¿De Juaco? Sí. ¡Qué grande el Rulo! Mira, Bursaco, Jujuy. Mirá vos. ¿Qué hacemos? Porque Gonzalo no nos Enfocá la escucha. pantalla, Vos, Gonzalo. dale, mientras tanto, tengamos la imagen esta. Sí. Pero tengo un consejito para darles. A ver. Necesitas una Te máquina de muestro el café. sector de Austria, que es muy poquito nada más. Muy poquito de Austria. Es muy poquito lo rojo que ves en el estadio. Ay, ahí se ven Pará, rojo. tengo un amigo de ahí 10% también, a ver. rojo y el 90% celeste y blanco. Pará que te vamos conectando a alguien más del estadio, pero antes te cuento de Mr. Secret, es tu máquina expendedora de café. Tenerla en tu local, tenerla en el corralón, Está tenerla todo donde muy- quieras. Mr. Secret. Muy trabado. Sigo preguntándote cómo sale Argentina mientras estamos en la previa con Gonzalo desde el estadio. Hay mucha expectativa. ¡Ahí está, amigo! ¿Qué onda ahí? Mostrame la cancha, amigo. Dalo, giralo. Ahí tenemos, mirá, más presencia en el estadio. Mucha presencia. Es complicado, ¿no? Ahí estamos hablando de la Mirá, ahí tenemos, fíjate, lo mismo, la misma imagen que nos está Está dando cerca Gonza. de Gonza. Debes de estar cerca de Gonza. Sí, es la misma imagen. Está ahí. Debe estar con Gonza. Es el mismo. Mira qué grande. Gonza, fíjate que hay alguien que está hablando con nosotros que está muy cerca tuyo. Preguntá cómo se llama. Ojo que los... Ariel de Strong. Gritá por Ariel de Strong. Sí, es la misma imagen. Mirá, ahí lo tengo el pibe abajo. Fíjate. ¿No será amigo tuyo? Para que corto, si no es un quilombo. Es la misma imagen, Era- Gabriel de Strong está ahí, Ariel Fija- de Strong, gritá. Ariel de Strong. Che, es tremendo esto, el Sí, entrenamiento. no, es una no, cosa... es espectacular. Y encima todo el despliegue que está mostrando Gonza es muy, pero muy bueno. Eso es Austria, ahí con su máxima figura La del día de familia hoy. Simeone, está al lado de la familia Simeone. Ah, al lado de los Simeone. Fíjate que tenés a la familia Simeone. Ah, por eso todos estaban. Bien, sigo preguntando cómo sale el partido. Ahí los leo a todos. Muchísima gente hoy. Mirá, el chat explotó, se han copado. Me gusta tener la comunidad que no está mirando ESPN, no está mirando Fox, no está mirando Noticias Sport. ¿Sabés qué están mirando? Dos Reyes Stream, Y están escuchando Late 93.1 en esta previa, en el taxi, en el remis, en el Uber. Belén, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Belú? Que ayer se confirmó, Iván de Pineda, que el estadio de Dallas tiene la pantalla más grande del mundo. Qué buen dato, Belén. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Belén. La verdad Te que amo, Belén. no había Le mandamos programa. Un cariño a Iván de Pineda, ¿no? A Ya mi que amigo está. Iván, que lo quiero mucho, No había programa si Belén no nos tiraba ese dato, ¿Qué haces con la remera de San Lorenzo Decile ahí? que busca a la familia Simeone que está ahí al lado de mi amigo. Fíjate que está la familia Simeone por ahí, Gonza. Aparte está complicada. La imagen está bárbara, pero la verdad me quedo con la imagen, no quiero cortar. Ahí te escucho porque se quedó en silencio. Ahí va, Porque ahí quiero no de se la familia Simeone. No creo que estemos en este sector. Eso es. Aunque no parezca, estamos como 5 pisos arriba. La familia de Cholo supongo que debe estar más abajo.
¿Qué se sabe de la familia Pero Messi? estamos ilusionados, a ver si hay bandera Mirá de lo que es la Argentina, cancha, bandera igual. de Chaco, La cancha es espectacular, bandera de Chaco, bandera de distintas partes del país, de todas partes del país. De todos lados. ¿Cuántos austríacos hay? Ahí veo un par de manchitas rojas, ¿eh? Se ven austríacos también en el estadio. Después, mira, por ejemplo, acá está el sector, gente que está con la mano identidad, gente en silla de ruedas, o gente mayor también pueden ver el partido cómodamente. Bien. Bien, mucha expectativa, ¿eh? Mucha expectativa, ya estamos. ¿Qué hora es? 1:17. Exacto. Estamos a Vamos. 30 minutos, lo que es la transmisión oficial, que empieza 12 minutos se antes. viene. Exactamente. Bien. Hasta ahora todos los mensajes que llegaron con un triunfo contundente argentino. Sigo preguntándoles en el chat. mandado la foto de... Digan cómo se... La... Caro el Baldini. bebé y a ver, Caro. Caro Baldini con su nieto ahí, ahí la tenés. Si querés pasársela a Roy, lo ponemos Ro, te la paso. en pantalla. Mientras tanto te cuento, me quedó por vender. Vamos Vamos a a ver, ver vamos a hacer una recorrida. un poco el interior. Ah, pará, que está yendo. No, no importa. Poneme a pleno, a ver, poneme a a ver, pleno, a ver. poneme a pleno el recorrido. Sí. Estamos recorriendo por el rompela estadio. como la venís rompiendo, amigo. Gran trabajo, Vamos a pasear un poco por el interior. Tremendo, Gonzalo Roca. A Gonzalo le falta encontrarse a alguien famoso como le pasó a Ailín antes, que estaba con Zaira Nara, y ya está, ¿eh? Sí. Ya está, impresionante Ya el está. trabajo. Mirá si se encuentra con quién se puede encontrar. Y, Con Antonella Rocuzzo. Mirá a ver si se la quiere levantar también, ¿no? Es capaz. ¡Lo matamos! Perdió. Pará, no seas más papista que el Papa. Ahí que tenés, mirá. Mirá. Acá tenemos Precios, pochoclito. precios. Pochoclo. Qué olor, qué rico aroma que hay a pochoclo acá. Hay que ir con una billetera abultada, ¿no? Al partido. Precios. Mirá qué lindo que está por dentro. Estás viendo en Mirá, vivo mirá. en Moranza. Acá tenés la barra. En Más Moranza, fíjate, te estamos mostrando por dentro el hermoso estadio. Gran cobertura de este programa para Dos Reyes. La verdad que una alegría poder compartir con ustedes. ¿Por qué está en bata, Gonzalo? ¿Por qué estás en bata? Me pregunto. Mirá, hay tragos Mirá, ahí. mirá. El drink que quieras acá para poder pedir. Pedí lo que quieras. Preguntá los precios, Gonza. Pregunte precios. A ver, vamos a ver. A ver los precios, Mirá vos, qué lujo, ¿no? Parece igual que la cancha Huracán, Mirá, sí, hermoso. Claro. Un ron con coca, a ver. Igual que la cancha de A ver, Globo. a ver. Cualquiera, me dice mi hijo. La selección va a jugar con 33 grados de temperatura. 33 grados cuando empiece el partido, a las 12. Por eso es tan temprano, ¿no? Sí. Question, please. How much the rum with coke? Okay. Gonzalo que tiene el mismo inglés que Camila casi, sí. No, Camila tiene buen ¿Viste? inglés. Se hace lo que se puede acá. Vos dale. Por lo menos la pelota para apuntar algo de alcohol. Ahí te paso otro video, Ro. ¿Dónde está mi mandarina? Bueno, para hablar obviamente del ¿Qué te propio dice? estadio, 80.000 espectadores. ¿Qué te dice? En total, 80.000. Sí. Salen los traguitos, mirá. Sí, con Diet Coke. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué es, Gonza? How Whisky much? con coca. Ah, whisky con coca. Ah, livianito para el partido. Y es, mirá ahí. With Diet Coke. Ah, How linda. much? How With much? Diet Coke. $20. $20 el whisky con coca. Bien, tranqui, El whisky que 20. está, tipo, ¿no? Y bajito como lo tenemos ahí. Ese es con el 7-Up, $20. Y acá. ¡Ah! ¡A la pelota! Todo eso para el partido. Esa es Ah, una pizza bueno, más de ok. 8 porciones. Todo el gusto ser ahí, Sabilla, mira. A ver. Mirate. ¿Querés? Salud. Hay Fernet con coca también. Pizza con Fernet con coca. ¿Cuánto de la pizza? La pizza, $26. $26 todas estas porciones. $26 Fernet son con coca, 20. 40 lucas. Ah, mira, ¿de qué 45 parte de lucas. Argentina? Salta, dos, y él es americano. Salta. ¿Lo conocieron acá en el Mundial? Novio de mi hermana. El novio de tu Él ya hermano. quiere que lo Ah, conocieron acá. Él ya Ah, y Él ustedes dos quiere vivieron- él quiere hacer más. él ¿Vos quiere vivís hacer más. acá? Está caliente como loco. ¿Vos también vivís acá? Ah, bueno. ¿Y tu novio dónde está? Ah, Pero no es... Qué no es de la bárbaro. selección. Ok. Ah, bueno.
Bueno, que disfruten. Diego Moranzoni que saluda. Está con la bata, Gonzalito fue con la bata. Es una bata real, ¿eh? Todavía sigo sin entender una por bata. qué la Sí, con la bata. bata, sí. Mirá, te cuento. Bueno, esta bata que tengo acá, ahora hace mucho calor, me viene medio stripper. No, bueno. Esta bata la saqué de la casa de Kansas, y bueno, la llevé al primer partido. Acá saludo. Moranzoni te saluda. Saludos, Diego Moranzoni. ¿Qué? ¿Le va a dar un beso? Pará, no te la chapees en vivo, Gonza. Tremendo el trabajo de Gonza, Mirá, no se va mal arriba. ¿De dónde? ¿De qué parte? De Buenos Aires. Chileno. ¡Chileno! Ah, ¿de qué parte de Chile? ¿Conoces a Mario Solís? El periodista, nosotros lo tenemos porque es un periodista chileno muy prestigioso, muy conocido. ¿Qué van a conocer a Mario? No lo conoce nadie, a Mario. Bueno. Te dejan andarse por la calle y se van. Porque van a levantarse chicas. Se hace el guapo. Se hace el guapo, hijo, vos lo dijiste, se hace el guapo. Bueno, a ver, esta la saqué del hotel de Kansas y la llevé al primer partido. Y bueno, obviamente como ganamos va a ser la cábala. Justo te cuesta tanto andar desnudo. Qué bien, Gonzalo. Marco, ¿estarán mirando los padres, Gonzalo? Sí, seguro. Laurita, qué raro que no escriban a su hijo desnudo caminando por la cancha, hace notas y pesca a la vez. Sí, todo junto. Obvio que sí, Estamos recorriendo el interior del estadio. ¿Qué pasó? Así vestido así. Te saluda Diego Moranzoni, que está vivo en Argentina. Diego, te mando un abrazo enorme, le deseo lo mejor. Este maestro, que hijo de puta, así cualquiera. Le está agarrando brinda como loco. ¿De qué parte de Argentina? El chabón está en pata. Provincia de Neuquén. Vamos, Neuquén, Muy bien. Este maestro que me gritó en el mundial como todo. Te amo, loco. Gracias por todo, gracias a todos. Le deseo lo mejor. Éxito para Argentina. Éxitos para hoy. Fusión Digital dice, está más fachero, Gonza. Y mirá lo que dijo el Neuquino, tenés razón, Cami. No tengo ahora el micrófono de mano, ¿viste? No importa, igual estás haciendo un trabajo brillante, Gonza. Te digo la verdad, al fin metiste un hit, boludo. Hablamos 2 semanas que estamos Hablamos al pedo, Gonza, de vos. Perdonanos. Hoy sí puedo decir que metiste un hit, Gonza. Mirá, estamos recorriendo por dentro el estadio exclusivo de Moranza, más Moranza para... ¿Qué hacen esos dos que se estaban mirando, se estaban pecheando? ¿Qué hay? Pelea. Ahí al lado. de piña, la puta. Ahí tenés los precios, mirá. Alcoholics Beverage, $15. Boludo, habían dos que estaban pechándose ahí. Nacho vegetariano. Nacho vegetariano. A ver, hay dos que se está cagando a piña. No, ahí al lado tenías dos que se estaban pecheando, se estaban midiendo, fíjate. Caro ve piña en todos lados. No, Caro, no. Abajo del cartel. Se fueron, boludo. Se fueron. A ver, mirá que ya todavía, y eso que falta, apenas faltan... Casi media hora. Media hora, Estamos a 22 minutos del inicio de la transmisión oficial. Se viene el partido. Argentina se juega su paso a 16avos de final. Mirá. Lindo quilombo. No, hermoso para estar ahí, Qué lindo para estar ahí. Por Dios. Hermoso. ¿Algún día se llegará a tener un estadio así acá en Argentina? Sí, es una mezcla, no sabes si estás en un aeropuerto, en un shopping. No, a verla la hay. Uy, ese es el ¡Epa! ¡La mano encima! ¡Boludo, la mano en el orto tenía! ¡Ahí! Preguntale si es cábala eso. No, bueno. ¡Hace cábala, ojo! Che, Gonza, volvé ahí al tipo que estaba agarrando ahí a ver si es cábala hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué tal? Che, mirá, Me estaba vamos. agarrando Gana 1-0 Austria. Pará que hay uno ahí que dice que gana Austria. Repetime, ¿qué? Había uno que le estaba agarrando el totó a una y quiero saber si es cábala, boludo, así van todos. ¿Cómo le va a agarrar el culo a una? Estás loca, vos, Caro. Lo mismo recién. Yo no vi ¿Qué? No vi nada, Steve, ¿lo viste? Sí, lo viste. El Qué Televín, bárbaro. boludo, el de antes. El bar. Che, ahí tenés un cajero automático, mirá. Estoy mareado, ya no sé en qué parte estoy.
Volvés ahí, mira, ahí. Che, te digo que por donde pasaste esa Que canchita. vuelvo al estadio, si querés. Anda tranquilo, anda Vuelvo al tranquilo. campo de juego. Creo que salió toda la selección a jugar. A calentar. A ver, salió Pará, Gonzalo, ¡Algo le dijo! ¿Qué le dijo a la chica? Algo le dijo. ¿Qué le dijiste, Gonza? ¿Qué le Pará, dijiste, Gonza, de tirar, hijo de puta. El tirotador. Una vergüenza. Fuimos por el mundial, está levantándose. No para de tirar, Gonza, te van a meter preso, boludo, por Buitre tirotear. mal. Sí, es un buitre. Qué grande Gonzalito. La mina, la cara de la mina, como diciendo, ¿Cómo ¿qué me tira dijiste? Gonzalito? Mami. Ya pincho te No, pone el grafo. Mi hijo se ríe como diciendo, ¿de dónde lo sacaste? Pará, estamos. No, te muestro. Acá estamos en vivo para Diego Moranzoni, ahí para más Moranza. Esta es la vaca que... Es que a todo el mundo le llama la atención. No le digas a nadie. ¡Te vas a sacar la mata, Gonza! Y bueno, le encanta, bueno, hacemos el primer partido y como ganamos hay que seguir. ¿De dónde sos? Buenos Aires. De Capital Buenos Aires. ¿Vinieron de vos nada más? Vinieron para este primer partido o estuvieron en cancha? Después bueno, dice que no perfecto. es heteroflexible, empata por la cancha. Te viste toda la Levantó parte- Gonza, sí. Y mañana Portugal. Hola, Gabriela, hola. Portugal. Mañana, ¿en dónde juega Portugal? ¿Cómo sale Argentina? Hay uno que dice Austria 1-0. ¿Se vuelven hasta A cuándo? ver. Está el primero de julio. Bueno, tiró un resultado para hoy. 2-0 con gol. Bueno, un saludo para que te está mirando. ¿Qué dejaste en Argentina? ¿Estás en Miami? Vas a ser padre. Bueno, felicitaciones. ¿De cuánto está? De 7 meses va a ser papá, Gonzalo. ¿Hombre o mujer? Bien, nombre? Gonza, bien. Gran trabajo, Pedro. Gran trabajo de Gonzalo. Desde el estadio estamos marcando presencia en lo que va a ser el segundo partido de Argentina. Bueno. Bien, Gonza. Lo voy dejando a Gonzalo. Gonza. Por eso hay que buscarlo al papá de Pedro, porque es un abogado honesto. Bueno. Te voy dejando, Gonza. Te voy dejando para que puedas disfrutar el partido. Hiciste un trabajo enorme. Así está el estadio ya en un 100%. Ya creo que ya está Argentina, mirá. Están poniendo imágenes del gol de Argentina. Eso Del 2022 de Qatar. de Qatar. Así que bueno, Gonza, te dejo que vayas a disfrutar del partido, Sí. Anda a disfrutar del partido, papá. Ya, Tremendo ahora laburo. acá donde estoy te escucho nada prácticamente. Tranquilo. Vaya tranquilo. Chao. Fuerte el aplauso para la cobertura. Acá ven. La rompió, Gonzalo. Sí, un genio total. No, me mató, boludo. La Algo le rompió. dijo a la rubia. La rubia, no. No paró de levantar. El tipo está tirando, fue en bata, Pero fue aparte a desnudo. la carrera fue Una la mirada. vergüenza. Le quiero agradecer a todos los que están participando del programa. La verdad que mucha gente ha participado a lo largo y a lo ancho. Qué bueno, Están las chicos. imágenes de Tenemos las imágenes que te pasó Caro, borró, que era el momento, así salía la selección argentina. A ver, ahí las vamos a poner. Así salía la selección, mirá. Este es el momento. Mirá, fíjate. Qué barbaridad, Desde la pantalla. Gracias, Ariel, que está ahí. que va Mirá, ahí todo el salía mundial. Messi encabezando y así explotaba. Había uno en pañal. Impresionante. Ahí están los Simeone. Caro Baldini, su nietito. Escuchame, tengo unos consejitos. Vamos a ver. Mirá lo que... Mirá lo que es. El hijo de quién, de Juliano. Ese es el hijo de que tiene con la modelo argentina. Con Eva. No será con Jessica Sirio, ¿no? No, pará. no, con Eva. No, con yo Eva. ya a esta altura no sé qué quilombero pensar. que sos vos, Bien, meteme, vamos a ir a Santiago del Estero. Late primero. Tandan Late, tenemos Santiago del Estero, tenemos Catamarca, provincia de Buenos Aires, tenemos la constructora DUI. Y volvemos ya para empezar a despedirnos, ya para dejarte con el partido. Pero no te muevas, de más Moranza, que estamos bien. Santiago te llama.
Mama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. ¿Quién guardó tu secreto sublime, majestual creación? Catamarca, huella, viento invernal, sobrenatural, lo simple del amor. Catamarca, el secreto mejor guardado. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Bueno, volvemos. Bueno. Amaro desaparecido, ya estamos todos en clima partido, ¿no? Ya estamos, Dieguito? sí, ya vamos soltando, ¿no? Sí. Bien, señoras y señores, les queremos agradecer a todos. Hoy hacemos un programa un poco más corto porque Me falta alguien. El partido se juega Amaro, que ahora. ya se va a Vení, pasar- Cami. se va lo de sus amigos. Camila, que está con... Vení, que no te vi con la selección. Vení, Cami. Vení, Cami. Vení a despedirte. Bueno. Faltó la chica de Sí, no. Bueno, estuvimos en el estadio, hicimos esto, hicimos lo otro. Hicimos esto. Gran programa de Moranza en vivo. Más Moranza, en realidad tuvimos a Ailín desde la previa. Exacto. Y Gonza dentro del estadio para que lo puedas haber disfrutado con toda la gente que se sumó en esta transmisión previa al partido. Vamos. Gracias al Sabrina Olmedo, que también la molestamos. Sabrina Olmedo, Ariel, sí. mi amigo de Strong. Ariel. No, nos faltó el Zoom en Austria, pero bueno, era ¿Qué lo pasó único que con nos el Zoom en faltaba. Austria? Y ya está. Ay, yo quería ir a Pero Austria. el quilombo que hicimos hoy fue tremendo, ¿eh? Yo quería ir a Austria, yo quería Ya ir a está. sí. Bueno, Amaro, ¿cómo salimos hoy? Qué difícil. TikTok. Uy. Ganá, para. Da. ¿Cómo Amaro, salimos? ¿cómo salimos hoy? Ganamos 3-1. Opa. 2 goles de Messi Bien. y 1 de Julián. A ver, Caro. Yo empatamos 2-2, 2 goles de Messi. Ah, bueno. Diego. Bueno. Yo digo... No, ¿sabes ¿Estás qué? nervioso? Voy a hacer algo. No voy a dar resultado. Nah. Ponchame a mí, pues sí. Dale, no voy a dar... resultado, ¿Por qué no? dale. ¿Pero por qué no? Dale, ¿Qué sé algo. yo? 5-0 Algo. perdemos, no sé. Ganamos 2-1, ¿quién dice ahí? Renacer la evolución de la... Bueno, no sé. Raro. 2-1. Para mí ganamos 2-0. Uno de Messi y uno de Lautaro. Bueno. Muy frío tu papá. Yo digo, gana Argentina 4-1. 6-0 con 5 goles de Messi y 1 del nieto de Simeone. 8-1 con 4 goles del Dibu Martínez, 3 de Scaloni y 1 de Florencia Peña. Y pará, y te faltó Jessica Sirio. Sí, mal. 4 goles de Insaurralde, 3 de Adorni. Y 2 millones de dólares de... Soy G, amiga de Caro. Beso, G, querida. Sí. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién gana? Yo digo que gana 11-0 Argentina con 4 goles de puta Marcelo madre. Bielsa. 1-0 Argentina. ¿Nos vamos? 1-0 Argentina, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Está bien 1-0? Está bien 1-0. Con tal de ganar, por lo menos, yo estoy. Yo digo que gana Argentina 33-0. La goleada más contundente de la historia de los mundiales. Y ellos juegan el segundo tiempo sin arquero. A la mierda. Bueno,
Gracias, chicos, re lindo el programa. Mañana volvemos con lo que va a ser todo el post. Sí, claro. Más todos los partidos del día de hoy, entre algunos de los divertidos de 3 dedos, y algo el fan del Pato Toranzo. Y otro del Pato Volvemos para cerrar el día hoy. Noruega gana. Francia juega con... ay, que lo perdí. Senegal no. Sí, no. Irak. Noruega con Senegal. Irak. Perdón. Francia, Irak. Francia con Irak. Y a las 12 de la noche, Jordania contra Argelia. Para cerrar ¿Qué el partido, Jordania-Argelia? Pará. El A mejor partido para mí del Mundial. Congo-Uzbekistán. Sí, que es tercera fecha. El mejor partido Congo-Uzbekistán, el mejor. Lo dejamos con música en late. Acá terminamos la transmisión. Qué grande sin leer. Amaro, Amaro la tiene clarísima. La rompió bien Caro. Gracias Steve, gracias Cami, gracias Ro, gracias Belén, gracias al de los rulos. Gracias a todos. Nos vamos escuchando el hit Se Viene Argentina. Vamos hoy, Es hoy 19-0. 19-0 con Argentina Mandarina. Con 15 goles de Mandarina. Vamos, Mandi, chau, hasta mañana. Llega el fin de semana y nos vamos para la cancha. Se viene más moranza, la hinchada que más banca. La gente se ilusiona porque viene la cuarta.